Hola, estimados alumnos. Soy la QFB María Sofía Magaña Barrera. Es un gusto saludarles de nuevo. El tema que vamos a presentar el día de hoy es comparación y representación de las escalas de medida. Los aprendizajes esperados son los siguientes. Compara la escala astronómica y la microscópica, considerando la escala humana como punto de referencia. Relaciona la masa de las sustancias con el mol para determinar la cantidad de sustancia. Bien, comencemos. Objetos grandes, pequeños, medianos. ¿Cuánto miden las cosas? Desde su origen, para el ser humano, medir ha sido una acción de gran importancia en su vida. Por ejemplo, cuando compramos una tela, la pedimos por metro. Las frutas y las verduras las compramos por kilogramos y la leche por litro. Esta forma de medir los objetos se encuentran dentro de nuestra escala, la escala humana. Sin embargo, ¿qué pasa con las cosas que quedan fuera de nuestra escala? Los objetos grandes y pequeños del universo no podemos observarlos a simple vista. Por tal motivo, muchas veces se piensa que no existen, pero esto no es así. En la actualidad, con la ayuda de un telescopio, es posible observar las estrellas, galaxias, etc. Y con ayuda del microscopio podemos observar moléculas pequeñas de diferentes organismos. En este sentido, ¿te has preguntado qué hay entre el mundo astronómico y el atómico? Blaise Pascal decía que los seres humanos vivimos entre dos dimensiones, entre lo infinitamente grande del universo y lo pequeñísimo del mundo de los átomos. En este sentido, si el ser humano está tan acostumbrado a medir, ¿cómo estimar las dimensiones de un objeto muy grande como el Sol o muy pequeñito como la célula? Este cuestionamiento nos hace pensar en algunos sistemas de medidas que el hombre ha utilizado en la historia, como por ejemplo, aún encontramos unidades como la braza, que es la longitud de mano a mano con los brazos extendidos de manera horizontal y que equivale aproximadamente a 1,60 m. La pulgada, la brazada y el pie significan la longitud media de una parte del cuerpo. Estos también se han utilizado como un sistema de medida. Bajo este contexto, debido al comercio internacional y al desarrollo de las comunicaciones a lo largo del tiempo, fue creada la Oficina Internacional del Peso y Medida con sede en la ciudad de París, Francia, la cual adoptó el metro como unidad de longitud. Esta unidad de medida hizo que el ser humano se cuestione acerca del tamaño del Sol, de la Luna y de la distancia que separa a la Tierra de ellos. Es así como surge la escala astronómica o también llamada macroscópica. Conforme se fueron definiendo otras magnitudes físicas, además de la distancia, en el hombre surgieron otras preguntas como: ¿cuál es la masa de la Tierra? ¿Qué temperatura tiene la superficie del Sol? Entre otras. Pensando en las respuestas con el tiempo, el hombre estableció que estas cantidades son enormes comparadas con las que utilizamos en la escala humana.
Por ejemplo, los radios de la Luna, el Sol y la Tierra son de miles de kilómetros. La distancia que nos separa del Sol es aproximadamente de 150 millones de kilómetros. E incluso, si hablamos de la temperatura de la superficie del Sol, esta se encuentra entre 5.000 grados centígrados y 6.000 grados centígrados. Ante esta información, el hombre, para manejar estas cantidades de forma cómoda, es decir, para reducir la cantidad de ceros, estableció una notación basada en potencia de 10, lo que sintetiza la expresión de las cantidades que se miden. Seguro esto lo recordarás en tus cursos de ciencias y matemáticas en la notación científica. La notación científica se expresa de la siguiente manera: n por 10 a la n, donde la n mayúscula es un dígito entre 1 y 9, y n minúscula representa una potencia que puede ser positiva. Por ejemplo, 5.000 es equivalente a multiplicar 5 por 1.000. Recordemos que 1.000 es el resultado de multiplicar 10 por 10 por 10, lo que es igual a 10 a la tercera potencia. 5 por 10 a la tercera potencia es igual a 5.000. N minúscula también puede representar una potencia que puede ser negativa. Por ejemplo, 0.000831, lo que es igual a 8.31 por 10 a la menos 4. En este ejemplo, el punto decimal se mueve 4 lugares a la derecha. Según lo representado, podemos entender que la potencia de 10 nos sirve para contar cantidades de objetos muy grandes. Por ejemplo, el número de estrellas que hay en una galaxia o el diámetro de la Tierra. En este orden de ideas, puedo mencionar que las distancias, tamaños y temperaturas que constituyen el universo en comparación, por ejemplo, con los átomos, son tan grandes que sobrepasan los límites de lo que conocemos por medio de los sentidos. Es decir, que son objetos tan grandes que necesariamente se tiene que medir por esa escala macroscópica. En términos generales, la escala astronómica o macroscópica es la que se refiere a dimensiones muy grandes, como las de los astros y los cuerpos celestes, los cuales se miden a través del uso de instrumentos de medición como los radares y los telescopios. Otro aspecto importante que el hombre considera medir son las partículas que constituyen la materia, es decir, todo lo que nos rodea. Estas son tan pequeñas y numerosas que han hecho que el hombre se cuestione en cómo contarlas. Es así que surge la escala microscópica, en donde las células, bacterias, virus, incluso algunas moléculas pueden ser observadas. Las partículas que pertenecen a la escala microscópica no son visibles al ojo humano. Únicamente pueden ser observadas con ayuda de un instrumento como el microscopio. Las unidades de medidas que usan son más pequeñas que el milímetro. Por ejemplo, el micrómetro,
¿Qué es la milésima parte de un milímetro? O el nanómetro, que equivale a una millonésima parte de un milímetro. Dado que el número de partículas presentes en las sustancias que manejamos día con día o en el laboratorio es gigantesco, usar como unidad de conteo una docena, centena o incluso 1.000.000 de partículas no es práctico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos 12 manzanas, podemos decir, esas unidades son una docena. Si tenemos 100 manzanas, 100 unidades son una centena. Contar los objetos que podemos ver es fácil, pero si observamos esta imagen con estas manzanas, sería complicado hacerlo. Sabemos que la materia se compone de partículas muy pequeñas que no son visibles ni con el microscopio. Bajo este contexto, se han desarrollado métodos para determinar cantidades de partículas como estas, de forma rápida y sencilla. Para resolver este problema, se requirieron más de 300 años de investigaciones de químicos brillantes como Amadeo Avogadro, Estanislao Canizaro y Wilhelm Oswald, a quien se les ocurrió usar la masa relativa de un elemento y determinar cuántas partículas había en esa masa cuando se expresaba en gramos. La masa relativa de cada tipo de átomo depende del número de protones y neutrones en su núcleo y se encuentra en la tabla periódica, es lo que hoy conocemos como unidad de masa atómica, UMA. Después de varios esfuerzos de los científicos, se determinó que se podía establecer una unidad de sustancia si agrupaban cierto número de partículas. Se estableció el número de Avogadro, Na, el cual es igual a 6.023 por 10 a la 23 partículas. La cantidad de cualquier sustancia que contiene ese número de partículas se le llama mol. Un mol es igual a 6.023 por 10 a la 23 elementos, átomos, moléculas, iones, granos de arena, salchichas, etc. Para entender mejor, si tenemos un mol de mercurio, esto equivale a 6.023 por 10 a la 23 átomos de mercurio. Si tenemos un mol de oro, esto equivale a 6.023 por 10 a la 23 átomos de oro. Si tenemos un mol de agua, esto equivale a 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua. La cantidad de partículas no varía, aunque varíe la sustancia. Para comprender mejor, hagamos este ejemplo. Determinar cuántos átomos de potasio hay en 3 moles de potasio. De acuerdo a lo que explicamos, un mol de potasio es igual a 6.023 por 10 a la 23 átomos de potasio. Ahora quiero saber cuántos átomos hay en 3 moles de potasio. Hacemos la equivalencia como se muestra en este video. El resultado es 1.086 por 10 a la 24 átomos de potasio. Siguiente ejemplo. Determinar cuántos moles representan 10 por 10 a la 23 moléculas de agua. De acuerdo a lo que explicamos,
Un mol de agua es igual a 6.023 por 10 a las 23 moléculas de agua. Ahora quiero saber cuántos moles hay en 10 por 10 a las 23 moléculas de agua. Hacemos la equivalencia como se muestra en este video. El resultado es 1.66 moléculas de agua. Estimados alumnos, hemos llegado al final de este tema. Espero que este video haya sido de su agrado. Les recuerdo que se encuentra a su disposición en el sitio web de la asignatura, donde lo pueden consultar las veces que consideren necesario. Hasta pronto.